Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que nos concede llegar una vez más al domingo, el día de la gracia por excelencia, el día en que Cristo nos ha liberado del pecado, de la muerte de Satanás y nos ha hecho partícipe de su vida divina. Nos ha permitido pues entrar al reino de la luz. Le damos gracias al Señor, lo bendecimos por este día de la gracia, domingo, el día del Señor. Tercer domingo, hemos llegado al tercer domingo de la Pascua. El evangelio que hoy corresponde es el evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35, que nos habla de los discípulos de Emaús. Doy lectura al Santo Evangelio y luego comparto con ustedes una reflexión del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado este santo evangelio tomado del Evangelio según San Lucas, que nos habla de los discípulos de Emaús. Vamos a meditar lo que hoy nos dice la palabra del Señor, el mensaje que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros, para que lo apliquemos a nuestra vida y cómo podemos crecer en la fe, en esa experiencia con Cristo resucitado. Que Cristo realmente viva en nosotros.
experimentar el gozo de que Él vive en nosotros, que Él ha resucitado. Pues bien, el evangelista San Lucas dice que el mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no los reconocieron. Primer punto a tener en cuenta, los discípulos, pues, ¿por qué ellos se van alejados de Jerusalén, van de camino hacia Emaús? Ellos van, digamos así, desilusionados, van desanimados, van con mucha tristeza por estos acontecimientos que han pasado. Jesucristo ha muerto, crucificado, como un malhechor. Y esto pues los ha golpeado a ellos. Digamos que los discípulos no solamente van tristes, no solamente van desanimados, no solamente van desilusionados, desencantados, sino que también han perdido la fe, la esperanza. Y digamos así, han perdido pues la ilusión. Al perder la esperanza, pues ya, esta fe, esta esperanza que habían puesto en el Señor, al ver que todo esto se ha truncado, al ver ese aparente, entre comillas, fracaso de Jesús, al verlo crucificado, morir crucificado, pues ellos seguramente habrán sentido que sus esperanzas se han ido. Ya no hay nada en que seguir creyendo, en que seguir esperando. Por eso se alejan de Jerusalén, van de camino hacia Emaús. ¿Cuántos cristianos que de repente van perdiendo la fe también, van perdiendo la esperanza? Se van alejando de la Eucaristía, se van dejando la oración, van abandonando la comunidad. ¿Cuántos cristianos van caminando en la vida con mucha desilusión, con mucho desánimo, con mucha tristeza? Porque han ido perdiendo la fe, han ido apagando la luz de la fe. Ha ido muriendo la esperanza, se ha ido apagando el amor. ¿Cuántos cristianos van de camino, caminando por la vida con mucho dolor? Por supuesto, esto que han vivido los apóstoles, lo que han experimentado sus discípulos es algo doloroso. ¿Quién no pasa en esta vida por situaciones de dolor, de a veces fracasos, desilusiones? Todos pasamos por situaciones así. Pero la cuestión es la actitud con que yo afronto esa situación. No permitir, digamos, no dejar que las situaciones me controlen. No dejar que las situaciones vayan quitándome esa fe. Si yo he creído en el Señor, he esperado en Él, ¿cómo mantener la fe cuando, digamos, las cosas no me salen como yo esperaba? Cuando de repente en algún proyecto que estoy realizando, todo termina en un fracaso, todo se derrumba. ¿Cómo seguir creyendo? ¿Cómo seguir esperando en el Señor en esas situaciones? Todo depende de cómo cada uno de nosotros se agarra del Señor, se afirma en Él. Todo depende de ahí. La cuestión es qué concepto de Dios tenemos nosotros, porque a veces hay personas que dicen que creen en Dios, pero a veces en qué Dios están creyendo. Estos discípulos van alejándose de Jerusalén porque la imagen que tenían de Jesús, del Mesías, estaba equivocada. No conocían de verdad al verdadero Mesías, que es Jesús. Ellos se imaginaban un Mesías político, un Mesías que libertaría a Israel de la esclavitud romana, del dominio de los romanos, pero al ver que Jesús muere, pues como indefenso, que sin defenderse, muere como un condenado, sin haber hecho nada, siendo inocente, pues eso los derrumba a ellos. Porque estaban creyendo en un Mesías que ellos estaban pensando, que ellos se habían imaginado, pero que no es el verdadero Mesías que Jesús es. El mesianismo de Jesús no tiene nada que ver con los mesianismos, entre comillas, de esta tierra. Esos mesianismos que el hombre se va fabricando, a veces con ideologías también. Aquellos que manejan el poder, la política, la economía, las armas. Aquellos que hacen la guerra, que se creen salvadores, mesías muchas veces. No, Jesucristo, el mesianismo de Jesús no tiene nada que ver con estos tipos de mesianismo, entre comillas, de este mundo.
Pues bien, estos discípulos estaban creyendo en un Mesías así, por eso al ver que Jesús no respondió a esas expectativas, al verlo morir de una forma tan cruenta, tan humillante, esto pues los derrumba. Y ellos se ponen de camino hacia su casa, hacia su vida, la vida que tenían antes, vuelven hacia su vida anterior, vuelven a su aldea y van tristes, van desanimados, van desalentados, pues repito, han perdido la fe, la esperanza, van amargados y de eso van discutiendo en el camino. ¿Cuántos cristianos pues ante situaciones de dolor, desilusiones, fracasos, desgracias en la vida, al no tener pues clara, al no tener bien fundamentada su fe en Cristo, es lógico que su vida se tambalee, es lógico que muchas veces se llenan de tristeza, de angustia, van perdiendo el sentido de la vida, pero no, tenemos que preguntarnos, ¿realmente yo tengo fe? ¿Realmente yo estoy esperando en Cristo? ¿Realmente yo le he entregado mi vida a Cristo? ¿Y en qué Cristo estoy creyendo? ¿En qué Cristo estoy esperando? ¿Qué concepto tengo yo de Dios? ¿Es un Dios que yo me he creado en mi mente? ¿Un Dios que yo me he fabricado según mi imaginación? ¿O es el Dios que me dice la palabra de Dios? El Dios que se me revela en Cristo Jesús. Es importante. Pues bien, aún así, Jesucristo no abandona a sus discípulos. Jesucristo no va a abandonar a estos amigos suyos. El Señor nunca deja solo a sus fieles. El Señor no va a dejar a su suerte a sus fieles cuando las cosas les van mal. Dice el Evangelio que mientras conversaban y discutían de estas cosas, el Señor se les acerca. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Esto es importante. Sobre todo en esos momentos de dolor, en esos momentos de desconcierto, cuando las cosas no me salen como yo esperaba, cuando de repente en un proyecto que yo emprendí no me salieron las cosas y todo se viene para abajo, todo se derrumba, todo termina en un fracaso. Darme cuenta que Jesús ahí está presente, que Jesús está viendo cuál es mi fe, que Jesús me ve. Hay que preguntarse todo esto también. Primero darse cuenta pues que Jesús no nos deja solos, Jesús no nos abandona, Jesús está allí, camina con nosotros. Pero pregunto, ¿será que nosotros cuando pasamos momentos de oscuridad, momentos de dolor, de tristeza, por cualquier situación que vivimos, de sufrimiento, somos capaces de ver a Jesús? Nos percatamos, tomamos conciencia que Jesús está allí, camina con nosotros, nos acompaña. Los discípulos pues de momento no se dan cuenta que Jesucristo es Jesús mismo el que se ha acercado, va caminando ya con ellos. Lo van a reconocer después, ya en el momento de la fracción del pan, cuando Jesús esté comiendo con ellos, en el momento cuando agarre en la fracción del pan, cuando Jesucristo parte el pan, allí lo reconocen. Y aquí ese tema pues ya lo voy a tocar en su momento, el tema de la Eucaristía es importante. Pero aquí es importante que mientras ellos van de camino, Jesús se acerca, camina con ellos, se hace el encontradizo y empieza pues a entrar a sus corazones, empieza digamos, quiere entrar en sus vidas. ¿Para qué? Porque el Señor quiere sacar esa tristeza, quiere librarles de esa angustia, quiere reavivar esa fe, quiere reconstruir esas vidas esas vidas que se han llenado de dolor, de desconcierto. Quiere reconstruir eso, esa fe, esa esperanza. Quiere levantarles el ánimo. Quiere llenarles nuevamente de su alegría. Pero de momento el Señor poco a poco, como el pedagogo por excelencia, los va llevando poco a poco. Primero, el Señor les pregunta, ¿de qué van discutiendo por el camino? El Señor les pregunta así como haciéndose el desentendido, el que no sabe lo que ha pasado. Y de hecho los discípulos le preguntan, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y Él les responde, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. O sea, la fe que ellos tenían en Jesús.
Estos discípulos eran conscientes que Jesús era un hombre, era poderoso en sus obras y palabras. Tenían puesta esa fe en Jesús. Entonces, eso pues les ha desilusionado al ver que todo ha terminado en nada, digamos así, humanamente hablando. Siguen diciendo los discípulos, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Nosotros esperábamos. Era un hombre poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Nosotros esperábamos que él libertara a Israel, pero todo ha terminado en nada. Ha muerto, condenado, crucificado, rechazado por el pueblo, condenado como un malhechor. Entonces, Jesucristo, ¿por qué les pregunta eso? Porque Jesús quiere que ellos saquen ese dolor, que ellos expresen el motivo de su tristeza, de esa amargura que están llevando. El Señor, para entrar a mi corazón, entrar a mi vida, quiere que yo saque todo. No es que Él no conozca lo que yo estoy pasando, Él lo conoce todo. Él sabe por qué ellos van sufriendo, todo el impacto que esto les ha causado a estos discípulos, pero el Señor quiere que se lo expresen, que ellos mismos lo saquen. El Señor ya los está liberando, los está sanando. Pero esto es importante en primer lugar. Primero quiere el Señor que saquemos todas esas cosas, lo que está causando nuestro sufrimiento, nuestras tristezas, nuestras desilusiones, que le expresemos esos motivos, esas razones, porque cuando yo expreso eso, el Señor ya me está liberando, me está sanando. El Señor quiere sacar primero todo eso negativo, pues que de repente estoy allí introduciendo en mi corazón. El Señor quiere liberarme de eso para que luego Él llenarme de su presencia, de su amor, de su gracia. Luego, pues, que los discípulos sacan todo esto, le expresan todo el motivo, digamos así, de su sufrimiento, le siguen diciendo, es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea que estos discípulos también habían escuchado ya algunas noticias de estos acontecimientos, de los discípulos que habían ido al sepulcro, de María Magdalena, que también se le había aparecido el Señor, pero ellos no han dado crédito a este testimonio de los demás apóstoles. No han creído. Se han cerrado en su dolor, en su tristeza que los ha velado, que les ha tapado sus ojos para no ver al resucitado, que Cristo está vivo. Ellos no han creído en la palabra de Jesús. Jesús que les había dicho en 3 veces que Él iba a morir crucificado y que al tercer día, después de haber sido sepultado, iba a resucitar. Tampoco han creído en este testimonio de los apóstoles que ya lo han visto resucitado. Por eso a continuación Jesús, una vez que a ellos están expresando pues todo este dolor, esta tristeza, esta desilusión que ellos están experimentando, el Señor pues les va a decir cuál es la causa del por qué están pasando esto ellos. No es tanto, digamos, esta circunstancia de que Jesús haya muerto crucificado, lo que les está llenando pues, de esta desilusión, de esta tristeza, de esta amargura. No es eso la causa. La causa es su incredulidad y su dureza de corazón. Y es lo que el Señor les va a decir aquí a continuación. Es eso, el no haber creído en la palabra de Dios, el no haber creído en el testimonio que están dando que dieron los demás apóstoles, que lo vieron ya resucitado. Esa es la verdadera causa que los ha llenado de tristeza, el no comprender estos acontecimientos con la luz de la fe, el dejar apagar pues la llama de la caridad,
el perder la esperanza por su dureza de corazón. Esa es la verdadera causa. El Señor les dice de esta manera. Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Importante, primero el Señor dice, es su falta de fe, es su incredulidad, la dureza de su corazón. Qué tardos son para creer, qué tardos, qué insensatos son ustedes, qué duros de corazón para creer lo anunciado por los profetas. Y el Señor pues les explica pues que era necesario que Él padeciera todo esto, que Él pasara por experimentara la pasión, el morir crucificado para así entrar en su gloria. En su plan salvífico ya está contemplado el misterio de la cruz, pero ellos no han entendido esto que ya estaba dicho en la palabra de Dios. Y les empieza a explicar esos pasajes de la Sagrada Escritura, comenzando, dice, por Moisés y siguiendo con todos los profetas. Es decir, todas las Escrituras. Es una forma de decir que todas las Escrituras hablaban ya de este misterio, del misterio de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Porque el centro, el corazón de la Sagrada Escritura es Cristo. Es importante este punto también, para que nuestra fe se fortalezca, para que yo crea en Dios, para que mi corazón reciba esa gracia, el amor de Dios, Jesucristo entre a mi vida. Es importante que yo conozca la palabra de Dios, que medite la palabra de Dios, que le pida al Espíritu Santo que me ilumine el corazón, la inteligencia, para comprender el sentido profundo de la Sagrada Escritura. Si hago de esta manera, voy a entender, no porque yo lo entienda con mi inteligencia nada más, sino porque el Espíritu Santo me va a revelar el verdadero sentido de estos pasajes. Y aquí pues, qué dicha la que tuvieron los discípulos, que Jesús mismo les explica, les va catequizando. Por eso nosotros vemos que en la primera parte de la misa está la liturgia de la palabra. Esto es así porque nuestra fe se fundamenta, se fortalece en la palabra. La fe nace, dice San Pablo, de la predicación. Y lo que predicamos es el mensaje de Cristo, dice el apóstol. En Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe nace de la predicación, dice Pablo. Y lo que predicamos es el mensaje de Cristo. Por eso Jesucristo, al explicar en la Sagrada Escritura, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, está reavivando, digamos así, está haciendo que nazca de nuevo esa fe, que brote de nuevo esa esperanza, que vuelva a brotar el amor que se ha apagado en sus discípulos. El Señor está sacando todo dolor, toda tristeza, todo. Los está, digamos así, reconstruyendo desde lo más profundo de su interior, de su vida espiritual, con la fuerza de la palabra. Es importante, pues, si preguntémonos nosotros si mi fe todavía está vacilando, si mi fe es débil, mi fe es muy pobre, si todavía no estoy seguro en qué estoy creyendo, si no estoy seguro en lo que yo estoy esperando. Es importante tener un mayor acercamiento a la palabra de Dios, escuchar más la palabra de Dios, pedir al Espíritu Santo, Señor, dame hambre de la palabra y hazme comprender la palabra de Dios, hazme comprender el sentido de la Sagrada Escritura, para que yo conozca a Cristo, para que yo experimente el poder de su resurrección. Oh Espíritu Santo, ayúdame, llévame a la profundidad de la palabra de Dios, que yo entienda el misterio de la cruz, cómo la cruz está presente, es parte de ese plan salvífico que Dios contempla para mi vida. Hermano y hermana, es importante que comprendamos que la cruz es parte de ese plan salvífico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Jesucristo dice, es necesario. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Nosotros, si queremos entrar en la gloria de Dios, si queremos ser santos, queremos salvarnos, queremos que Cristo viva plenamente en nosotros, tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que llevar
tenemos que llevar la cruz. Digamos que todo el camino cristiano, todo el caminar de nuestra fe hacia la vida eterna, el Señor lo resume en 3 palabras. El que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. San Marcos capítulo 8, versículo 34. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Digamos que en esas 3 palabras se condensa todo, toda nuestra espiritualidad, todo lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación, en busca de la santidad, si queremos entrar a la vida eterna, al cielo. Es importante, pues, el misterio de la cruz está presente en el plan salvífico de Dios. No podemos, digamos así, no podemos alcanzar la gloria sin pasar por la cruz. Así como no podemos resucitar sin antes haber muerto. Aquí el morir me refiero al morir místicamente, el morir al pecado, morir a todo apego desordenado, morir a los criterios del mundo, morir a mi orgullo, a mi egoísmo, a mi autosuficiencia, a mis vanidades, a mis simples criterios humanos nada más, para adherirme más a Jesucristo. Es la cruz. Luchar contra las tentaciones, rechazar las tentaciones, el rechazar a Satanás, el pecado, el esfuerzo, la lucha que eso conlleva, pues el negarse a uno mismo también, el ir contra nuestra voluntad desordenada, el ir contra ese amor propio desordenado, ese es el negarse a uno mismo, no es fácil. Pero en la medida que yo me voy negando a mí mismo, me voy esforzando, estoy llevando la cruz. En la medida que yo voy llevando la cruz, estoy muriendo a mí mismo. Y en la medida que voy muriendo a mí mismo, el Señor me va resucitando. Es el misterio que está allí presente. Todo esto pues se nos habla en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les explica el sentido de los textos, de la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos y hermanas, si queremos estar más fuertes en nuestra fe, que nuestra fe esté bien sólida, que nuestra esperanza esté segura, que nuestro amor nos empuje, nos impulse a seguir con mayor ardor, con mayor decisión, determinación al Señor, hay que leer, hay que meditar, hay que orar, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la palabra de Dios y vivir según la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, el gran traductor de la Sagrada Escritura, el que tradujo la Biblia del griego al latín, decía San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras, desconoce a Jesucristo, porque el centro, el corazón de toda la Sagrada Escritura es Cristo mismo. Todas las Escrituras nos hablan de Cristo. Por eso, Jesucristo, para explicar el misterio de su cruz, de su muerte, de su resurrección a los discípulos, les explica las Escrituras que hablan de Él, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, dice San Lucas. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Jesucristo pues ya les ha ido acompañando en el camino, les ha, digamos, ha conversado con ellos han sacado todo eso que llevaban en su corazón, lo que estaba causando su tristeza, su sufrimiento, su angustia, su desilusión. Y Jesucristo pues les ha vuelto digamos así, ha hecho que recuperen, digamos, el amor, recuperen la esperanza, recuperen la fe. Al explicarles las Sagradas Escrituras y a hacerles ver cuál era la verdadera causa que había generado todo eso en ellos, que era su insensatez, el ser tardos el ser duros de corazón, tardos para creer lo que ya estaba dicho en la palabra de Dios. Luego, pues, con la palabra de Dios, Jesucristo los ha iluminado, los ha consolado, y de alguna manera, pues, ya los ha ido sanando, los ha ido liberando de todo este sufrimiento interior que ellos van llevando en el camino. Jesucristo, pues, tiene la intención no solamente de acompañarlos, quiere entrar a sus vidas. Por eso dice el evangelista que él hizo como un ademán, porque realmente no quería alejarse. Él no quiere alejarse, es decir, quiere entrar a su corazón, quería entrar a su corazón, a sus vidas.
dice el evangelista, hizo ademán, hizo como que iba más lejos. ¿Para qué? Para que los discípulos se lo pidieran. Quédate con nosotros. Hermano y hermana, cuando Jesucristo pasa por nuestra vida, cuando de repente tomamos conciencia que Jesús está allí, que nos acompaña, no lo dejemos ir. Llegamos también al Señor como discípulos de Emaús. Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Porque ya se hace tarde y está pronto. Y ya pronto va a oscurecer. Sí, hermano y hermana, sin Cristo, si Cristo no está en mi corazón, si no le digo a Jesús que se quede conmigo, mi vida siempre está a oscuras. En mi vida se hace tarde. Atardece en mi vida. Y la noche me invade. Y mi vida pues se llena de oscuridad, de tinieblas, porque Cristo es la luz. Por eso, hermano y hermana, cuando estamos sufriendo alguna situación, pidamos al Señor, Señor, ayúdame a comprender esta situación que estoy viviendo. Ayúdame a mantener la fe, la esperanza. Quédate conmigo, Señor. No me abandones en este momento de dolor. Porque tú eres la luz. Tú eres la razón de mi existir. Tú eres toda mi esperanza. A ti me adhiero, Señor. A ti te entrego mi vida. Aún en estos momentos que yo no logro comprender, momentos de desgracia, sufrimiento. Hermano y hermana, es importante que en nuestra oración digamos a Jesús, Señor, quédate con nosotros. Quédate porque tú eres la luz. Tú eres nuestra esperanza. En ti creemos. Sin ti, nuestra vida se oscurece. Se hace tarde, Señor. Es importante, pues. Y dice el Evangelio que el Señor entró y se quedó con ellos. Ese entrar significa cuando Jesús ya entra en nuestro corazón. Entonces, mi vida, una vez que Jesús entra en mi corazón, se ilumina. Vuelve la alegría, vuelve la fe, la esperanza, el gozo, el amor. Porque ahí está Jesús. Ahora bien, no solamente Jesús entró, sino que también ahora come con ellos. Y aquí es donde Jesús se les va a revelar. De momento aquí todavía los discípulos todavía no tienen claro, porque todavía como que hay un velo todavía que les impide reconocerlo. Pero ya en el momento donde están comiendo, en la fracción del pan se les va a revelar, dice de esta manera. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Jesús pues se sentó a comer y ojo, Lucas usa los mismos verbos, las mismas palabras, las cuatro partes que se usan, las cuatro partes, digamos así, características de la Eucaristía. Dice así: tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Es lo mismo que hace el sacerdote de la Eucaristía. Toma el pan, pronuncia la bendición, lo fracciona y lo da en la comunión. Son las cuatro acciones características de la Eucaristía. Lucas está diciendo que Jesús se nos revela en la Eucaristía. En la fracción del pan, cuando Jesucristo, en este momento pues, de la fracción del pan, Jesús se les revela, ellos se les abrieron los ojos, dice, los reconocieron. En ese momento se desapareció. ¿Por qué? Porque Jesucristo pues ya no lo podemos ver nosotros físicamente, ya no lo podemos ver, digamos así, como en un sentido pues físico, temporal. Tenemos que aprenderlo a ver, ahora tenemos que ver con los ojos del corazón, con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Por eso se desapareció, porque Jesús se ha quedado en la Eucaristía. Ya no voy a ver, ya no lo voy a ver físicamente, tengo que verlo con los ojos de la fe. Tengo que reconocerlo desde el corazón, desde esa experiencia que he tenido con Él. Por eso dice que al mismo tiempo se les abrieron los ojos, los reconocieron, pero al mismo tiempo se les desapareció, dice. Porque de aquí en adelante ya no lo vamos a ver físicamente. Jesús ya resucitó. Jesús ha vuelto junto al Padre, pero también está con nosotros en la Eucaristía y tenemos que verlo de otra manera. Mientras tanto, los discípulos dicen con razón,
nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Sí, porque el Señor ya los iba preparando para este gran momento. Luego se levantaron inmediatamente, siendo ya noche seguramente, y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es importante también, hermanos y hermanas. Nosotros, una vez que nos encontramos con Jesucristo, una vez que Jesucristo ha entrado a mi vida, que se me ha revelado, yo lo he conocido, lo he experimentado, yo no me puedo quedar con esa experiencia solamente para mí. Esa experiencia que yo he experimentado en lo más profundo de mi corazón, tengo que compartirla. Llevar a los demás esta buena noticia. Nosotros no somos islas. La fe tiene esa dimensión comunitaria. Recordemos que los discípulos se habían alejado de la comunidad, iban para su casita, digamos para Emaús. Pero aquí, una vez que Jesucristo se les revela en la Eucaristía, se encuentran con Él, y una vez que se han vuelto, digamos, se han llenado de gozo, de alegría, ya no hay tristeza, ya no hay sufrimiento, ya no hay angustia, ya no les importa la noche. ¿Por qué? Porque para ellos ya no hay noche. Hermanos y hermanas, quien ya recibió a Cristo, donde Cristo reina, ahí no hay noche, no hay oscuridad. Los discípulos pues ya no temen regresar, solamente están oscuras, pero en ellos ya no hay noche, ya no hay oscuridad, porque Cristo ya entró. Llevan ese testimonio y ese testimonio van a compartir allá en la comunidad de los demás discípulos en Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque Jerusalén va a ser el centro donde se va a irradiar la misión de la iglesia. Ahí va a comenzar todo. Allí en Jerusalén Cristo ha muerto, allí resucitó. Allí los discípulos van a ser revestidos de la fuerza de lo alto. En Jerusalén van a recibir el Espíritu Santo. Allí la iglesia va a nacer. Allí la iglesia va a comenzar su misión hacia el mundo entero, hacia los últimos rincones de la tierra. Por eso ellos vuelven a Jerusalén. Se habían alejado. El Señor hace pues que al ser encontradizo con ellos, al revelárseles y permitirles pues que ellos se encuentren, que tengan esa experiencia con Él, los regresa a la comunidad. Es importante pues que nosotros no vayamos solo en esta vida. Cuidado con vivir una fe solitaria, una fe individualista. Hermanos y hermanas, busquemos la comunidad, fortalezcámonos unos con otros, compartamos esa experiencia de fe, de encuentro con Cristo unos con otros nos vamos a fortalecer, nos vamos a enriquecer en nuestra fe. Y así pues vamos a ir, y todos juntos hay que dar ese testimonio también. Por supuesto, cada uno cuente su experiencia, pero luego la iglesia es lanzada también a la misión a compartir, pues a transmitir esta buena noticia al mundo entero. Entonces, ya para terminar, hay que decir pues que toda esta historia que nos ha contado aquí San Lucas, esto está presente en la liturgia de la Santa Eucaristía. La misa tiene 4 partes, digamos así. Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos conclusivos, o el rito conclusivo. Pero, digamos, en general, solo son 2 grandes partes, digamos así, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La primera parte de la liturgia de la palabra es esta parte que hemos escuchado aquí. Jesucristo, que va preparando el corazón de sus discípulos, les explica las Escrituras, cómo los sagrados textos pues hablan de Él, del misterio de su cruz, de su muerte, de su resurrección. Y esto suscita la fe, la esperanza, la alegría en los discípulos, los prepara para ese gran momento, que iba a ser la Eucaristía, donde Cristo se les va a revelar, donde ellos lo van a reconocer una vez que Jesucristo les abra los ojos de la fe, los ojos del corazón. Igual nosotros en la misa, pues primero se proclama la palabra, luego pues la predicación. ¿Para qué? Para que esa palabra que es proclamada, esa fe, esa palabra que escuchamos, esa palabra que se nos predica en la misa, eso reavive nuestra fe, despierte nuestra fe dormida, fortalezca nuestra fe para que luego pasemos a la segunda parte de la misa, que es la liturgia eucarística, cuyo centro es, cuando lleguemos cuyo centro es pues la consagración, sobre todo pues la comunión. Cuando nos acercamos a la comunión recibimos a Cristo, Cristo entra a nosotros. Pero cuando yo me acerco a la comunión para que Cristo entre en mí,
Yo ya tengo que estar con esa fe despierta, por eso se me ha preparado el corazón. Cristo me ha purificado, me ha liberado de todo aquello negativo que puede ser un impedimento para que yo lo recibiera en el yo confieso, por ejemplo, también en los ritos iniciales, cuando pedimos perdón de nuestros pecados, la palabra que nos limpia, que nos consuela, que nos libera también, que disipa toda duda. Y así, llegamos pues a esa segunda parte de la misa, que es la liturgia eucarística, cuyo centro es la consagración, la epíclesis y sobre todo pues la comunión, ¿va? Que es el momento en que ya recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Él entra a nosotros y nosotros pues experimentamos la alegría, el gozo de que Cristo ha entrado en nuestra vida. Luego, en un sentido más amplio, digamos, también podemos decir que a Jesucristo lo podemos encontrar en dos ámbitos, en el ámbito, digamos así, cotidiano y en el ámbito ya, digamos así, litúrgico. En la primera parte que nos dice aquí el Evangelio, Jesucristo se acerca a los discípulos que van discutiendo, que van comentando estos hechos que han pasado en Jerusalén, que van llenos de tristeza, de sufrimiento, de desilusión. Eso significa que nosotros en la cotidianidad de nuestra vida, en los acontecimientos que vivimos en el día a día, Jesucristo camina con nosotros. Aunque de repente quizás no lo reconozcamos, pero eso es importantísimo. Darnos cuenta que Jesucristo camina con nosotros en lo cotidiano, en lo que estamos haciendo, cualquier cosa que sea. Mientras vamos caminando, Jesús va ahí caminando con nosotros. De repente Él va a nuestro lado y lo serio es que a veces nosotros nos damos cuenta, como estos discípulos, de momento no se dan cuenta que Jesucristo va caminando con ellos. Hasta después que lo llegan a reconocer, ¿va? Sí, Jesús está siempre en nuestra vida. Jesucristo camina con nosotros siempre, pero nosotros tenemos que meditar en este punto. Nos damos cuenta nosotros de que Jesucristo va allí con nosotros en lo cotidiano, en el día a día, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en lo que experimentamos cada día, en lo que estamos haciendo, en el estudio, en el trabajo, en algún proyecto que estoy llevando adelante. Me doy cuenta que Jesús camina conmigo, lo reconozco. Pues hay que hacer una meditación de esto también. Preguntarnos si nosotros somos capaces de reconocer la presencia de Jesús en el día a día, en lo cotidiano. Pues yo diría que lo primero es eso, tomar conciencia de que Jesucristo camina con nosotros, que Él nos acompaña siempre, que Él ahí está, especialmente cuando no me va bien, cuando de repente las cosas me salen mal, cuando de repente experimento dolor, sufrimiento por cualquier causa, Jesucristo está allí. Pero de repente nos puede pasar como los discípulos que hay algo como un velo que no nos permite reconocerlo. A veces la misma tristeza, el mismo sufrimiento que pueda estar experimentando por algún fracaso, alguna situación negativa, no, me impide pues reconocer a Jesús, pero Jesús ahí está. Entonces yo diría que es como una invitación que se nos está haciendo para que reflexionemos, meditemos y darnos cuenta de la importancia que tiene que reconozcamos a Jesús en lo cotidiano. Luego la segunda parte ya la liturgia, por supuesto, cuando Jesucristo ya, luego que les explica la palabra de Dios, se les revela pues en la Eucaristía. Digamos, pasar de lo cotidiano, digamos, de la vida ordinaria a la vida ya sacramental, digamos así, a lo litúrgico. Por eso cuando venimos a la misa, aquí traemos toda nuestra vida, lo que experimentamos en el día a día. Todo lo que hemos vivido, el trabajo, la salud, la familia, lo que somos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras enfermedades, todo lo que somos, traemos la Eucaristía. Allí Jesucristo se nos revela de una forma muy especial. Ahí donde escuchamos la palabra de Dios, donde nuestra fe se fortalece, donde recibimos al Señor en la comunión. Pues bien, por ahí, en eso pues ya sabemos nosotros que Jesucristo ahí por excelencia se nos revela en la Eucaristía. Pero luego que nosotros pues hacemos todo esto, pues vamos reconociendo a Jesús en nuestra vida, en lo cotidiano, y luego viviendo pues ya lo sacramental en la Eucaristía, que nos alimentamos del cuerpo y la sangre del Señor. Jesucristo que nos da siempre esa alegría, ese gozo, que fortalece nuestra fe, nuestra esperanza. El que entra en nuestra vida, estamos llamados pues a compartir esta buena noticia a los demás, que Jesucristo ya vive en nosotros, que Jesucristo ha entrado con nosotros. Y siempre no nos olvidemos pues hermanos y hermanas que en todo momento digámosle a Jesús también, como le dijeron los discípulos de Maús, Señor, quédate con nosotros porque atardece, porque ya pronto va a oscurecer. Quédate con nosotros, Señor.
Hermanos y hermanas, que esta invitación quede para ustedes, para cada uno de nosotros. Digámosle siempre al Señor, Señor, quédate con nosotros, porque sin ti siempre atardece. Sin ti la noche viene sobre nosotros. Nuestro corazón está oscuro. Hay tinieblas en nuestro corazón. Tú eres la luz. En ti hemos creído, Señor. En ti esperamos. A ti te entregamos nuestra vida. Señor, quien está contigo camina siempre en la luz. Por eso nosotros queremos estar contigo, Señor, porque queremos caminar siempre en la luz. No queremos caminar en la noche. Bendito sea el Señor, hermano y hermana. En Él lo tenemos todo. En Él hemos creído. En Él esperamos. No nos apartemos de Él. Reconozcámoslo pues en lo cotidiano. Aprendamos a caminar con Él. Él camina con nosotros, que nosotros caminemos siempre con Él. No lo perdamos de vista. Sigámoslo con fidelidad. Y especialmente reconozcámoslo pues en la Eucaristía. Ahí se nos revela el Señor, nos fortalece, nos consuela, nos alimenta. Eso, que quede esta invitación para cada uno de nosotros. Y ahora ya para terminar, permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.